para hablar de economía. Ustedes saben, aparecieron los datos de diciembre con una inflación en términos históricos muy baja. Sí, exactamente. Números negativos se puede decir. 5,11%. Les dábamos hoy los detalles, la inflación de los últimos, de todo el año, Luis, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? Buenas Bien. noches a ustedes, saludos a todos. Sí, exactamente, cerramos un muy buen año en cuanto a la evolución de los precios minoristas. Para un año completo es la menor desde 2005 y está muy por debajo de lo que eran las expectativas de cualquiera de los agentes, incluso del Banco Central y hasta del Ministerio de Economía, para este año cuando iniciábamos 2023. Los datos, simplemente para recordarlos, en la primera placa, las cifras a propósito de lo que decía recién Leo, una caída de unas décimas en el mes y en el año, los 12 meses, un 5,11%. Sobre estos datos hay una incidencia notoria a la baja del UT Premia, que pesa, como todo diciembre, pero empujaron hacia arriba frutas y verduras, y ahora vamos a ver un poco más acerca de esto. Para ver precisamente mejor el comportamiento de los precios en el año, hay dos gráficas que reflejan claramente qué fuerzas operaron en un sentido y en otro. Veamos primero las que operaron hacia arriba. Fíjense ustedes acá. La línea punteada que está debajo refiere a la inflación. Esa flechita, esa es la inflación del año. Todo lo que está por encima es lo que durante todo ese año estuvo arriba de ese promedio. Fíjense ustedes, las frutas en el año subieron un 32%. Las verduras algo más del 22%, pero no son los únicos, porque hay otros sectores que también, como pueden observar allí, educación, salud, las comidas fuera del hogar, por ejemplo, también todos ellos reflejan incrementos por encima de la inflación. Hay un sector, que lo podíamos ver recién allí, que en el último mes muestra una baja, pero de todos modos no incide en el total. Esos son los energéticos, y ahí lo que hay es el UT Premia, que pega indudablemente en este mes, pero lo debemos considerar entre los que hicieron fuerza hacia arriba, indudablemente. Veamos ahora aquellos que tiraron hacia abajo los precios durante todo este año. La gráfica siguiente. Acá el punteado, que es la inflación, el índice de precios al consumo, lo vemos obviamente arriba, pero fíjense ustedes cuánto ayudó a contener los precios, el caso de la carne, los electrodomésticos, ahí hay un tipo de cambio que juega, lo mismo que los equipos informáticos y de comunicaciones, también los combustibles con una incidencia muy fuerte, entre otras cuestiones que hicieron que los precios estuvieran a la baja durante todo este periodo. Acá vemos entonces algunos precios administrados que operaron de alguna manera, otros que están vinculados con el concepto de no transables en el mercado local, como puede ser la educación y la salud que veíamos en la gráfica anterior, pero en definitiva eso nos llevó a una inflación muy baja. Ahora les quiero recordar, y ampliando un poco el horizonte, qué ha pasado en los últimos 20 años con la inflación. Fíjense ustedes acá, en esta placa lo que tenemos. Desde 2005, como decíamos, no teníamos una baja tan pronunciada de precios. Ha sido un sub y baja todo ese periodo, con un promedio para los 20 años del 7,8%. Y algunas etapas de fuerte empuje al alza, llegando a los dos dígitos, como se puede ver en 2004, a principios del año 2016, después en 2020, en la pandemia. Esos mismos 20 años que estamos viendo allí, lo podemos ver ahora, pero cruzados por los objetivos de inflación, que muy pocas veces se cumplieron. La gráfica siguiente nos muestra precisamente esa realidad. Acá los vemos. Tomando de referencia los objetivos, que son esas líneas rectas que fueron variando en cuanto al rango meta, la mayor parte de tiempo estuvimos fuera de los objetivos, incumplidores seriales, en definitiva, como más de una vez hemos hecho referencia. Para este periodo de 20 años, salvo en 2005, donde incluso llegó a estar por debajo del piso esperado, parte de 2006, fines de 2009, que estuvieron dentro, prácticamente todo 2017 también, dentro del rango, y los últimos 6 meses, como lo vemos allí, generalmente, salvo esos periodos, hemos estado por arriba de los objetivos. Están en la cifra que nos lo muestran, ¿verdad? En 240 meses, 20 años, el 80% del tiempo no se cumplió ¿Y con eso esas se debe metas. a imponderables o se debe a malos cálculos? Eso se debe a lo que muchas veces hemos hablado de una suerte de zona de confort, donde se generaban políticas que muchas veces la señal que enviaban es que
los precios, si teníamos un rango, por ejemplo, de 3 a 7, si estaban en 8 no estaban tan mal. La cuestión era no llegar a 10, por ejemplo. Todo eso iba firmando expectativas que nunca estuvieron ancladas en los distintos periodos, como podíamos ver allí, que esa franja de rango se modificaba. Y en definitiva, todo esto se comportaba por encima. Si las expectativas, lo hemos hablado durante todo el año acá, están por encima de lo que se pretende con la política monetaria desde el Banco Central, es muy difícil que se cumpla, porque en definitiva son los que refieren a estimar el año, son los que fijan precios, los analistas, los empresarios, por ejemplo, que los vamos a ver al final, qué están pensando ahora para el año 2024. Nos acostumbramos a movernos en esa suerte de zona de confort o rango meta bis, y esto es lo que nos ocurrió, ¿verdad? Luis, entre 3 y 6. Ese es el rango objetivo hoy. Y la inflación está dentro, en 5 y claro, inflación. Sí, hace 6 meses que está dentro. Ahí va. Sí, esa es la referencia que hacíamos recién. ¿Qué se espera para el año que viene? Primero otra mirada histórica, a ver. ¿sí? Un poco más amplia. Recién veíamos 20 años. Bueno, acá nos fuimos a principios del siglo pasado. Décadas, una tras otra. Y ahí podemos ver, década por década, desde el arranque del siglo pasado, una primera mitad del siglo con inflación anual que es baja. Luego la segunda mitad sube, lo podemos ver, fuerte, en los años de 70 a 80 y de 80 a 90, muy arriba. Después comienza a bajar, pasado los 90, y ya en este siglo, con una inflación contenida cada década, ha sido un poquitito menor que la anterior. Fíjense las últimas 3 columnas. Esto es una buena señal de la forma en que el sistema político ha ido incorporando las bondades de una inflación baja, pero todavía la teníamos incorporada un escalón por encima de ese rango objetivo, ¿verdad? Si lo miramos políticamente, en dictadura fue el peor momento, ¿no? Y los primeros según años, esa gráfica que estábamos años de democracia. Claro, ahí empieza después a bajar. Sí. Con promedios para esas décadas, la década 70-80 y 80-90, por encima del 60%, pero con algunos años de más de 100. Sí, me acuerdo. Esa es la referencia. Pero sobre todo me quería quedar con esos 3 últimos años y un objetivo consolidado, ¿no? Entender que es malo tener inflación alta. Ahora sí, miramos hacia adelante, en definitiva, ¿qué nos puede deparar el año 2024? La última gráfica. Acá tenemos las tendencias de expectativas de inflación. Fíjense ustedes lo que hay allí. Mercado financiero, por ejemplo, las expectativas podrían ser un poquito menores que a eso, porque ahí lo que tenemos es una compensación que, en definitiva, está un poco por arriba de lo que serían las expectativas del mercado, pero los analistas que han ido bajando, los empresarios que han sido los más difíciles de bajar, han ido bajando también, el Ministerio de Economía más bajo. En todos los casos se aguarda una inflación por encima de la de este año. Hay motivos varios para esperar una inflación algo superior, pero esas mismas expectativas apuntan a que este año, poco a poco, son las expectativas, insisto, de todos modos, más bajas de mucho tiempo a esta parte, todavía están altas y por encima de lo que espera el Ministerio de Economía y el Banco Central. Va a ser 2024 un poquito más alto, seguramente en el resumen, pero todo apunta a que en 2025 podemos esperar ser más ambiciosos con la baja de la evolución de los precios minoristas. Quizás pensando en el centro de ese rango objetivo, en torno al 4,5%, si es que no se modifica. Claro. Quizás también. En más de una oportunidad, desde el Banco Central se ha dicho, sí, podíamos ser un poquito ambiciosos y bajarlos, pero lo más importante es hacer creíble que tenemos ese rango y que tenemos que ir procurando el medio de él. Vamos a ver si se cumple, pero esto seguramente va a quedar para 2025. Sin lugar a dudas. Bueno, muchísimas gracias, Luis, como siempre.